A ver, hay que imaginarse la siguiente situación. Han pasado 20 años, desde que un líder espiritual que era reverenciado por millones de personas fallece, aparentemente por causas naturales. Claro, el duelo ya ha pasado, los libros de historia están escritos. Exacto. Pero de repente, de la nada, aparece un grupo asegurando que tienen, unas cintas de cassette secretas y unos análisis de laboratorio. Y dicen que estas pruebas demuestran que en realidad este hombre fue envenenado. Lentamente, además. Día a día. Por sus propios cuidadores. Eso es, por la gente de su mayor confianza. Ante algo así, ¿qué hace la gente? O sea, ¿le crees a la supuesta ciencia forense que te acaban de poner sobre la mesa? ¿O te quedas con la memoria histórica? Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un caso que nos obliga a plantearnos precisamente esto. Súper compleja. Totalmente. Para ponernos en contexto, nos vamos a centrar en la figura de A.C.B. Bhaktivedanta Swami. Se le conoce mundialmente como Srila Prabhupada. El fundador del movimiento Hare Krishna. Que falleció en 1977. Justo. Y la fuente exclusiva que vamos a diseccionar hoy son unos extractos y la transcripción de un vídeo documental que es enormemente exhaustivo. Se titula Srila Prabhupada fue envenenado, la evidencia en español, y es del canal de YouTube Radha Krishna Academia. Un documental que desmenuza cada detalle. Pero hay que dejar clara una cosa antes de arrancar. Sí, por favor. La misión de este análisis no es promover creencias religiosas ni tomar partido en disputas internas de ninguna organización. Vamos a hacer una auténtica autopsia a la información. Eso es fundamental. Queremos entender el mecanismo, ¿sabes? Cómo se construye una teoría de la conspiración desde sus cimientos, cómo se pueden manipular las pruebas de laboratorio. Y sobre todo, ¿qué ocurre a nivel neurológico en la mente humana cuando alguien simplemente nos saca una frase de contexto? Es que ese es el valor real de revisar este material. No estamos aquí para resolver un misterio de asesinato encubierto al estilo Agatha Christie. Claro que no. Estamos observando la anatomía de un engaño. Nos sirve como un campo de pruebas perfecto para entender la importancia del pensamiento crítico hoy en día. Porque cuando alguien lanza afirmaciones extraordinarias, prometiendo revelar la gran verdad oculta, la obligación inmediata es examinar con lupa la metodología que hay detrás. Así que vamos a meternos de lleno. Vamos allá. Porque el primer punto de esta historia es de película, de verdad. Nos encontramos con que este autoproclamado Comité de la Verdad, a lo largo de los años, cambia el arma del crimen. Literalmente, le dan la vuelta a su propia teoría. Según detalla la fuente, en 1999, este grupo publica un libro y afirman, ojo a esto, tener una certeza del 100% de que a Prabhupada lo envenenaron con arsénico. 100% seguro, decían. Ya. Pero damos un salto en el tiempo, llegamos a 2017, publican un nuevo vídeo y de repente la historia da un giro radical. Ahora aseguran, curiosamente otra vez, con un 100% de certeza, que el veneno utilizado fue cadmio. Bueno, a ver, pasar del arsénico al cadmio no es un pequeño error de cálculo en un laboratorio. Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? En absoluto. Estamos hablando de sustancias con perfiles toxicológicos completamente distintos. Y aquí es donde el documental aporta un testimonio que es crucial, el del Dr. Pillai. Un eminente toxicólogo forense en la India, si no recuerdo mal. Exacto. Y él explica la naturaleza del cadmio de una forma clarísima. Este metal pesado, a menos que logres conseguirlo en una forma elemental pura rarísima, causa una irritación severa y tiene propiedades altamente corrosivas en todo el tracto gastrointestinal. O sea que no es un veneno sigiloso, tipo película de espías. Para nada. Es violentísimo. Claro, es que usar cadmio para intentar llevar a cabo un envenenamiento secreto durante meses, a mí me suena como intentar robar un banco haciendo sonar una sirena policial de fondo. No tiene ninguna lógica. La analogía es perfecta, sí. El nivel de violencia de los síntomas gastrointestinales había hecho saltar todas las alarmas. Y fíjate en un dato impresionante que da el documental. Durante su enfermedad, a Prabhupada lo visitaron 34 médicos distintos. ¡34! Una barbaridad de profesionales. ¿Me vas a decir que ninguno de esos 34 médicos iba a notar los efectos corrosivos de un envenenamiento de ese calibre? Es que esa es la primera gran grieta en la teoría del comité, y el Dr. Pillai va un paso más allá en la fuente aportando contexto médico histórico que es súper interesante. Cuéntame. Existe una enfermedad muy bien documentada en Japón durante el siglo pasado. Fue causada precisamente por la contaminación prolongada con cadmio en los campos de arroz. Así la leí en las notas. La enfermedad Itai Itai. Esa misma, que literalmente se traduce como
¡Ay, ay! Por los gritos de dolor de los pacientes. El cadmio destruye la estructura ósea de tal manera que las víctimas sufrían dolores insoportables. Madre mía, qué horror. Hasta el punto de no poder caminar, con fracturas constantes por todo el cuerpo. Los registros médicos de Prabhupada no mencionan ni un solo síntoma remotamente parecido a ese deterioro óseo masivo. Ya. Es que la teoría del cadmio se cae a pedazos médicamente, no se sostiene por ningún lado. Y hay otro detalle que resulta muy revelador sobre cómo operan estas narrativas conspirativas, porque ignoran por completo la historia de la propia toxicología. Sí, los investigadores señalan algo vital sobre la regulación de este metal, ¿no? Claro, la toxicidad del cadmio ni siquiera estaba ampliamente estudiada ni regulada por agencias de salud laboral como la OMS hasta las décadas de los 80 y 90. O sea, años después de la muerte de este hombre. Exactamente. Plantear que un grupo de monjes en la India, en el año 1977, tenía unos conocimientos tan inusuales y sofisticados sobre este metal en particular, para elegirlo deliberadamente como arma homicida, carece de cualquier sentido. Vale, entonces, médicamente e históricamente no tiene pies ni cabeza. Pero claro, la pregunta lógica es, ¿de dónde saca este comité esa seguridad absoluta en 2017? Ahí es donde entra la supuesta ciencia forense de la que hablaban. Resulta que se amparaban en un análisis de cabello realizado por un investigador, un tal Dr. Morris. El problema es que cuando lees cómo se hizo ese análisis, bueno, parece una comedia de errores. Un desastre metodológico, ¿sí? Tengo entendido que este doctor esperaba recibir una cantidad concreta de pelo para hacer la prueba y le llegó muchísimo menos. ¿Qué se supone que hace un laboratorio cuando recibe apenas una octava parte de la muestra mínima necesaria? Pues ese es el punto de partida del desastre. Cuando tienes una muestra de cabello tan minúscula, los laboratorios a veces recurren a técnicas alternativas, más agresivas, digamos. Ya, ¿y qué hizo él? En este caso, el Dr. Morris optó por una técnica llamada análisis por activación neutrónica, o NAA por sus siglas en inglés. Es un proceso nuclear muy complejo, donde bombardeas la muestra con neutrones para ver cómo reaccionan los elementos que contiene. Suena avanzadísimo. Pero la fuente señala que ni siquiera usó la variante correcta de este método, ¿no? Efectivamente. Y esto es clave. Utilizó lo que se conoce como un método NAEA retardado. Esto significa que bombardean la muestra y esperan unos 5 días para medir la radiación residual. Vale. ¿Y eso es malo? Es fantástico si estás buscando arsénico, pero las propiedades físicas del cadmio son totalmente distintas. El cadmio reacciona a los neutrones como si fuera papel fino expuesto al fuego. O sea, la reacción es casi instantánea. Ah, claro. Se consume rapidísimo. Exacto. Para medirlo correctamente, necesitas leer los resultados en cuestión de 10 minutos. Si esperas 5 días, como hicieron ellos, cualquier rastro útil se ha disipado por completo. Usaron la herramienta equivocada para el elemento equivocado. Menuda chapuza. Y hay algo que me dejó perpleja al revisar las notas del caso. Después de hacer este análisis con el método incorrecto, resulta que las muestras de cabello quedaron pulverizadas. O sea, las destruyeron. Y eso no debería pasar nunca. Claro, yo leí que el método NAA estándar no se supone que deba destruir la muestra de pelo original, ¿verdad? Así es. Y eso es un pecado mortal en ciencia forense. Instituciones nucleares de prestigio confirman que el NAA es por definición un método de ensayo no destructivo. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Buena pregunta. El hecho de que 3 de las 4 únicas muestras quedaran reducidas a polvo e inservibles para cualquier reevaluación futura por parte de un laboratorio independiente levanta unas sospechas gigantescas sobre la rigurosidad de todo el proceso. Y esto nos lleva al problema más flagrante de todos en esta fase forense, la famosa cadena de custodia. Totalmente. Es que las muestras pasaron por las manos de 7 personas diferentes a lo largo de 25 años. Viajaron desde la India hasta Australia y acabaron en un laboratorio en Estados Unidos. 25 años dando vueltas en sobres de un lado a otro. Sin ningún control ambiental, claro. Eso es. Pero, a ver, voy a hacer de abogado del diablo por un momento. Si asumimos que la máquina del laboratorio, a pesar de usar el método lento de tardar en leerlo y destruir la muestra, si asumimos que detectó niveles anormalmente altos de cadmio en ese polvo, ¿el metal tuvo que llegar ahí de alguna manera?
lógico. Si Prabhupada no se lo bebió, porque los síntomas médicos no cuadran, ¿cómo llega un metal pesado al interior de un mechón de pelo? Pues esa es una pregunta excelente, y la respuesta es un concepto fundamental en toxicología, que es la contaminación externa o atmosférica. O sea, del ambiente. El cabello es poroso, actúa como una esponja, absorbe partículas pesadas del aire, del agua o de los productos que lo tocan directamente. De hecho, el propio Dr. Morris advirtió por escrito al comité sobre esto. Ah, ¿él mismo les avisó? Sí, les dijo que sin conocer la historia ambiental detallada de esas muestras durante esos 25 años, era imposible descartar que el cadmio proviniera de fuera. Y el documental nos regala una ironía espectacular para ilustrar esto mismo. Cuéntame, porque me encantan estas ironías del destino. Pues resulta que el propio portavoz del Comité de la Verdad, un hombre llamado Nico Kite, intentó poner a prueba a un laboratorio distinto. Envió unos mechones de su propio pelo para ver si los analistas eran fiables. Espera, no me digas que... Sí. Semanas antes de cortarse el pelo, el señor Kite había estado haciendo reformas en su casa. Había estado lijando madera que tenía capas antiguas de pintura a base de plomo. Madre mía, la nube de polvo tóxico que debió tragar. Pues imagínate. ¿Y qué pasó? Que el laboratorio detectó niveles masivos de plomo en su pelo, asumiendo, claro, que el hombre estaba intoxicado sistémicamente. ¡Qué locura! O sea, él mismo demostró de forma totalmente involuntaria que es posible contaminar una muestra de cabello con niveles letales de un metal pesado simplemente por exposición ambiental externa. Así es. Le dio la vuelta a la tortilla de su propia teoría sin querer. Y a esto hay que sumar un detalle interesantísimo sobre la vida cotidiana en los años 70, que descubrieron los investigadores del documental. A ver. Tiene que ver con las maquinillas de cortar el pelo manuales que usaban los monjes en la India en aquella época. Solían someterse a un proceso industrial llamado galvanoplastia. Que es darles un baño químico para evitar que el metal se oxide con el sudor y la humedad, ¿verdad? Exactamente. Y adivina qué metal se usaba típicamente para esa galvanoplastia anticorrosiva en esa época y en esa región. No me digas que el cadmio. El cadmio. Las propias cuchillas que cortaban el pelo estaban recubiertas de este material. Esa es una vía de contaminación externa directa y mecánicamente plausible. Y el comité, por supuesto, la ignoró deliberadamente porque arruinaba su gran titular de asesinato. Claro, es que te desmonta el circo. Pero a ver, si el informe de laboratorio es tan endeble, este comité jamás habría logrado convencer a miles de personas de una conspiración solo con un análisis de pelo mal hecho. Necesitaban algo mucho más visceral, ¿no? Algo que apelara directamente a las emociones y pareciera irrefutable. Justo. Y ahí es donde entran las famosas cintas de casete. El componente de audio. Es probablemente la parte más reveladora de cómo funciona el engaño psicológico en todo este caso. Fíjate en esto, el comité aseguraba que si escuchabas con mucha atención el ruido de fondo de unas cintas grabadas junto a la cama de Prabhupada, se oían susurros entre los discípulos diciendo literalmente en inglés "The poison's going down". Que se traduce como "el veneno está bajando". Exacto. Menuda frase lapidaria para tener grabada. Ya, pero este es un caso de estudio perfecto de un fenómeno neurológico llamado pareidolia auditiva. Está impulsado por algo que en psicología llamamos procesamiento top-down, o de arriba hacia abajo. Vale, explícanos eso un poco más. En realidad, y esto se confirmó posteriormente limpiando el audio, lo que el discípulo estaba susurrando era "the swelling's going down", es decir, la hinchazón está bajando. Vaya cambio, de veneno a hinchazón. Y es que tenía todo el sentido del mundo en ese instante clínico, porque acababan de cambiar de postura a un paciente que sufría de edemas gravísimos. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que el cerebro humano puede transformar la palabra hinchazón en la palabra veneno simplemente por escuchar un ruido confuso en una cinta vieja? No solo por escuchar el ruido, ¿eh? Ahí es donde entra el procesamiento top-down que te comentaba. Normalmente, escuchamos un sonido y nuestro cerebro trabaja desde cero para decodificarlo. Sí, lo normal. Pero cuando alguien te entrega una transcripción previa, un texto impreso que te dice «Oye, aquí vas a escuchar esta palabra exacta», el cerebro invierte el proceso por completo. Ah, usa esa sugerencia como un molde. Exactamente. Usa esa expectativa visual como un molde rígido y obliga a los sonidos ambiguos, a los siseos de una cinta analógica vieja, a encajar en esas palabras.
El cerebro odia el caos y hará lo que sea para encontrar el patrón que le han sugerido. Es que el poder de la sugestión asusta muchísimo. Y lo peor es que la cronología de esa propia cinta destroza la conspiración por completo si prestas atención a los tiempos. Los tiempos son la clave aquí. La fuente explica que ese susurro donde supuestamente dicen el veneno está bajando ocurre casi 8 minutos antes de que Prabhupada beba siquiera un vaso de leche en esa grabación. 8 minutos de diferencia. Y para rematar, justo en el segundo en que se oye el susurro, él acaba de pedir que lo tumben totalmente plano sobre su espalda. Físicamente es imposible que un paciente en esa postura horizontal esté tragando leche caliente en ese momento. ¡Oficial! Pues con otra demostración de mala fe, la verdad. Primero contaminaron a los propios analistas de audio. En lugar de hacer una prueba ciega, donde el técnico de sonido escucha y anota lo que oye sin saber nada. Que sería lo riguroso. Claro, pues en vez de eso, el comité les entregó las transcripciones preescritas y su propio libro sobre la conspiración antes del análisis. El investigador Tom Owens advirtió que eso sesgaba todo. Invalida cualquier peritaje forense desde el minuto 1. Normal. Ya vas condicionado a escuchar lo que ellos quieren. Y cuando necesitaron un sello de aprobación oficial de un supuesto experto, contrataron a un tal Jack Mitchell. Sí. Leí sobre este hombre en las notas. Tela con su currículum. Su gran certificación como experto forense provenía de la ACFI, una organización que, según demostró una investigación periodística de televisión después, era básicamente una fábrica de diplomas fraudulentos. Pagabas la cuota y listo. Literal. Pagabas y te enviaban el certificado de experto forense por correo. Es muy fuerte. Contratar a un experto de una fábrica de diplomas ilustra muy bien la desesperación que tenían por revestir de ciencia una mentira. Pero, a ver si te soy sincero, manipular un ruido de fondo me parece hasta menos grave que lo que hicieron en la siguiente fase de esta campaña. ¿A qué te refieres? A que lo verdaderamente trágico y donde reside la crueldad absoluta de este caso es cómo manipularon el contexto de las propias palabras habladas de Prabhupada. Ah, sí. Esto es lo que te demuestra lo fácil que resulta alterar la historia humana simplemente usando unas tijeras en una sala de edición de audio. El comité tomó una grabación donde Prabhupada decía claramente, y cito, «Ellos también podrían matarme». Sí, y lo usaron como su gran estandarte argumental. Claro, decían, mirad, el líder sabía perfectamente que sus cuidadores querían asesinarlo. Pero cuando los investigadores del canal Radhakrishna Academia fueron a buscar la cinta original, la ininterrumpida, la historia era otra totalmente distinta. Nada que ver. En esa conversación completa y sin cortes, él estaba analizando el impacto global de su movimiento. Estaba hablando del éxito de sus campañas contra los mataderos de animales, contra las fábricas de cigarrillos y la industria del alcohol. O sea, causas que movían miles de millones. Exacto. Su razonamiento era que los poderosos líderes mundiales de esos negocios multimillonarios podrían querer matarlo porque su filosofía estaba afectando muy seriamente a sus industrias. No estaba hablando de los monjes que le traían la comida o le cambiaban de postura. Estaba hablando de magnates corporativos. ¡Qué manipulación tan bestia! Y hay otro corte de audio que es aún más duro, la verdad. Usaron una frase donde se le escucha decir a él, con voz muy débil, «No me torturen y me pongan a la muerte». Sí, sacado de contexto suena terrible. En el montaje del comité suena como la súplica desesperada de un hombre que está acorralado por sus asesinos. Pero el contexto original cambia la escena por completo, ¿verdad? Totalmente. Al recuperar la grabación íntegra, descubrimos la agonía real de sus últimos días. Él estaba implorando, con las pocas fuerzas que le quedaban, que por favor no lo subieran a una ambulancia para llevarlo a un hospital moderno. Quería evitar el hospital a toda costa. Consideraba que los tratamientos médicos invasivos, los tubos, las cirugías, serían una tortura innecesaria para su cuerpo ya fallando. Su único deseo era quedarse en la ciudad sagrada de Brindavan y fallecer en paz rodeado de los suyos. O sea que al recortar convenientemente en la frase «no me lleven al hospital», el comité transformó la voluntad de un enfermo terminal en el guión de un thriller de misterio. Es muy poco ético. Y eso nos lleva inevitablemente a la realidad médica que todo este ruido conspirativo ha intentado ocultar durante años. Porque, a ver, este hombre no murió de un envenenamiento misterioso. Hay registros, hay testimonios de su enfermero personal, Abhiram Das, y hay diagnósticos de médicos prestigiosos en Londres. Y los síntomas son clarísimos. Lo que realmente estaba ocurriendo en ese cuerpo era el desenlace de una diabetes severa aguda
que padecía desde hacía muchísimos años y que él mismo prefirió no tratar de forma agresiva, ¿no? Exacto. Si analizamos los síntomas que relata la fuente desde un punto de vista puramente clínico, lo que describen los testigos es un cuadro de manual de un fallo sistémico provocado por complicaciones diabéticas graves. ¿Y cómo funciona esto físicamente, para que la gente se haga una idea? Pues mira, la diabetes avanzada no tratada provoca daños vasculares severos y constricción en el tracto urinario. Esto genera una contrapresión tremenda hacia los riñones. Básicamente, los riñones dejan de hacer su trabajo de filtrado. Eso es. Y cuando los riñones empiezan a fallar y no pueden filtrar, se produce una acumulación masiva de ácido úrico en el torrente sanguíneo. Una intoxicación natural, digamos. El resultado directo de esa toxicidad interna, que es generada por su propio cuerpo, son las náuseas constantes, la pérdida total de apetito, la desnutrición aguda y la retención masiva de líquidos. De hecho, el enfermero describía en el documental cómo sus manos y pies estaban hinchados como globos, con la piel estirada y finísima. Un edema brutal. No había ningún asesino acechando en las sombras, con un frasco de cadmio. Lo que había era un proceso biológico documentado, progresivo y, lamentablemente, muy doloroso. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. Y es lo que uno se cuestiona cuando ve todo el cuadro completo. Si los síntomas médicos reales apuntan tan claramente a la diabetes, si el análisis del pelo es un desastre metodológico absoluto, y si los audios son ilusiones sacadas de contexto, ¿por qué? El motivo detrás de todo. Exacto. ¿Por qué alguien dedicaría 20 años de su vida publicando libros, editando vídeos y gastando dinero para mantener esta red complejísima de engaños? ¿Por qué sostener una acusación de asesinato durante décadas sin acudir jamás a la policía? Es una pregunta central, desde luego, porque revela por qué las teorías de la conspiración son herramientas políticas tan sumamente eficaces en cualquier ámbito. Rara vez surgen de un error honesto de percepción, ¿verdad? Casi nunca. La investigación expone que este Comité de la Verdad no estaba formado por buscadores imparciales de justicia, sino fundamentalmente por exmiembros descontentos de la organización original. Había resentimiento previo. Muchísimo. Su objetivo real y documentado nunca fue resolver un crimen inexistente. Su intención era utilizar el escándalo como un ariete para destruir a la directiva actual, conocida como el GVC, que gestiona el movimiento fundado en el 66. O sea, un golpe de estado interno. Tal cual. Porque, piénsalo, cuando logras convencer a una comunidad de que sus líderes son literalmente asesinos, haces cortocircuito en su capacidad de análisis lógico, apelas a la emoción más primaria, a la traición, y provocas una revuelta desde las bases. Era una táctica de demolición institucional pura y dura. Y las pruebas de las verdaderas intenciones de este grupo te dejan sin palabras. La fuente documenta una anécdota loquísima sobre esto. Lo del actor, ¿no? Sí. Resulta que el portavoz que mencionamos antes, Nico Kite, intentó sobornar económicamente a un actor de doblaje profesional. E irónicamente no a cualquier actor, sino al hombre que originalmente ponía la voz al payaso de Ronald McDonald en televisión, un tal Jeffrey Giuliano. Es que parece una comedia surrealista. Totalmente. Le ofrecieron dinero para que usara sus equipos profesionales de estudio y falsificara las cintas de audio alterándolas para que las conversaciones sonaran mucho más incriminatorias. Inventando pruebas, vaya. Por suerte, el actor se negó en rotundo y lo expuso. Es que ese intento de falsificación demuestra sin lugar a dudas que sabían perfectamente que sus pruebas no se sostenían por sí solas, y el comportamiento legal del portavoz lo confirma de una forma espectacular. ¿Qué pasó a nivel legal? Pues que en el año 2003, este señor Kite fue citado a declarar formalmente en un tribunal de Carolina del Norte. Fue por una demanda de difamación relacionada con estas acusaciones. O sea, le llegó la hora de demostrarlo. Era la oportunidad dorada, el momento perfecto para presentar ante un juez de verdad, bajo juramento, todas esas supuestas pruebas infalibles, el cadmio, los audios, todo. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Huyó de la jurisdicción, se marchó a Fiji para evadir a la justicia estadounidense. Madre mía. No tiene pies ni cabeza defender un caso de asesinato durante años y luego, cuando un juez te llama, salir corriendo a Fiji. Ninguna credibilidad. Y el colmo del absurdo, lo que ya cierra el círculo de esta locura total, es que este mismo comité terminó ofreciendo públicamente una recompensa económica. $50.000 para cualquiera que aportara información que llevara a una condena penal por el asesinato. Una estrategia muy reveladora. Como señala brillantemente investigador del documental, a ver, si te pasas 20 años publicando libros asegurando que tienes pruebas concluyentes, que tienes análisis de laboratorio definitivos y un 100% de certeza de quién lo hizo y cómo,
Pues no ofreces dinero. Exacto, no necesitas pagarle $50.000 a nadie para ir a un juicio, ya tienes el caso cerrado, en teoría. Esa recompensa es paradójicamente la confesión implícita más grande de todo este montaje. ¿Verdad? Es como admitir que no tienes nada. Al ofrecer dinero por pruebas reales, estaban admitiendo ante el mundo entero que esa montaña de evidencias que decían poseer, sus análisis de cadmio dudosos y sus cassettes susurrantes, no valían absolutamente nada frente al escrutinio de un tribunal real y riguroso. Es que sabían que un juez se los iba a tumbar en 5 minutos. Por supuesto. Nunca buscaron un proceso judicial real. Utilizaron de forma muy cínica el afecto y el dolor de una comunidad por la pérdida de su fundador, manipulando sus últimas horas de agonía, simplemente para intentar derrocar a una institución desde dentro. Ha sido un viaje increíble a través de la anatomía de un engaño, de verdad. Empezamos con la falsa y rotunda certeza de que el arma homicida era arsénico, para ver cómo mutaba mágicamente a cadmio. Como si nada. Luego hemos entendido cómo una minúscula muestra de cabello, que fue analizada con el método nuclear incorrecto y pulverizada saltándose la cadena de custodia, fue disfrazada de ciencia infalible. Una ciencia forense de cartón-piedra. Y también hemos desgranado cómo funciona nuestro cerebro para transformar el ruido de fondo de un cassette de los 70 en audios incriminatorios, simplemente mediante transcripciones previas. Y lo más doloroso, hemos visto cómo se aislaron frases con una precisión casi quirúrgica para esconder la triste agonía médica que provoca un fallo sistémico por diabetes. Y todo esto para enmascarar una agenda destructiva política. Es que este caso trasciende la historia particular de esta organización religiosa. Se convierte en un paradigma vital sobre cómo interactuamos con la información hoy en día, a todos los niveles. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una era de sobrecarga informativa constante, donde es alarmantemente fácil dejarse cautivar por un documental bien editado con música tensa o un vídeo que promete destapar la gran verdad oculta que los poderosos no quieren que sepas. Sí, el morbo vende muchísimo. Pero este análisis nos exige no quedarnos en ese titular emocional. Nos recuerda que siempre debemos verificar las credenciales de los supuestos expertos forenses. Y huir de las fábricas de diplomas. Exacto. Y exigir el contexto original ininterrumpido de las citas que nos presentan. Y sobre todo, preguntarnos siempre qué oscuros motivos políticos o conflictos de interés pueden tener quienes construyen y nos venden esa narrativa. Qué gran reflexión para llevarnos a casa, de verdad. Nos toca aplicar esa autopsia informativa en nuestro día a día constantemente. Y fíjate, después de procesar toda esta información tan densa, hay una idea que no me puedo quitar de la cabeza, y que resulta verdaderamente escalofriante si la conectamos con nuestro presente. A ver, dime. Piensa en esto por un segundo. Si el cerebro humano, con toda su inmensa sofisticación, puede ser manipulado de una manera tan asombrosamente fácil para escuchar y creer ciegamente la palabra veneno, en lo que no es más que el siseo y el ruido analógico de una vieja cinta de casete de 1977, solo porque alguien le dio un guión impreso previo. Ya veo por dónde vas. Pues cabe preguntarse cuántas de esas verdades irrefutables y esos audios escandalosos que la sociedad consume y comparte compulsivamente hoy en día, en plena era de la inteligencia artificial y los deepfakes, no son más que ilusiones. Ilusiones cuidadosamente diseñadas por alguien que nos está diciendo de antemano exactamente lo que debemos escuchar, indignarnos y creer. Ahí queda eso para pensar.